Muy buenos días, queridos estudiantes. Como se han dado cuenta, el tema del día de hoy es clases de conjuntos. Este tema lo vamos a trabajar un poquito rápido porque, como ya les había dicho en clase, conjuntos es un tema que vienen haciendo todos los años, ¿sí? Y las clases de conjuntos, la mayoría ya las sabe de memoria. Lo único que vamos a ver es sobre todo cómo reconocerlo en un lenguaje matemático. En primer lugar, el conjunto nulo vacío. Ahí tenemos en la teoría las formas en cómo se representa y como su nombre lo dice, vacío, es que no tenga ningún elemento. Ahí te dice, x tal que x es un número impar que termine en 2. ¿Existirá algún número impar que termine en 2? No, ¿verdad? Imposible. Por lo tanto, el conjunto A es un conjunto vacío que se representa de esa manera. Luego tenemos el conjunto unitario. También, como su nombre lo dice, posee solamente un elemento y observemos el ejemplo de acá, que nos dice que los elementos del conjunto P van a ser los números mayores que 5 y a la vez menores que 7. ¿Cuál es el único número natural? Porque mira, ahí te está diciendo natural, no te vayas a confundir, que sea mayor que 5 y menor que 7. 6, ¿verdad? Entonces, el único elemento que tendría el conjunto P sería 6, por eso se le conoce como conjunto unitario. Continuamos. Conjuntos finitos son los conjuntos que, como su nombre lo dice, tienen fin. Por eso se le conocen como conjuntos finitos. Y acá tenemos el ejemplo, me dice x tal que x pertenece a los naturales y los números que van a formar parte del conjunto son menores que 8. Entonces, ¿cuáles serían los números menores que 8? A ver, lo vamos a completar. Siempre empezamos desde el 0, ¿se acuerdan? Siempre teníamos nosotros que considerar al 0. Entonces vamos a poner los números menores que 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no entre el 8, ¿no es cierto? Entonces, mira, hemos hallado ¿cuántos elementos? 8 elementos, ¿verdad? Entonces es un conjunto finito, ¿por qué? Porque tiene fin, yo puedo contar, la cantidad de elementos es limitada, no voy a poner puntos suspensivos en ningún caso. Muy diferente es del conjunto infinito, ¿por qué? Como su nombre lo dice, es aquel conjunto que sus elementos van a ser infinitos, nunca los voy a poder acabar de contar. Miren, el ejemplo del conjunto M, x tal que x, pertenece a los naturales y x es mayor que 2. Imagínense, escribir todos los números mayores que 2. Voy a empezar con el 3, 4, 5, 6, 7. Por más que tenga un gran cuaderno, por más que sea gran escritor, escriba rápido, nunca lo acabaría, ¿verdad? Por eso es infinito. Entonces, ¿qué hacemos cuando es un conjunto infinito? Lo completamos con puntos suspensivos, ¿sí? Muy bien, hijos. Antes de pasar a la siguiente clase de conjunto, es muy importante que se acuerden de esto. ¿Sí? Yo desde el año pasado he visto este tipo de errores en ustedes que son muy comunes. En realidad son de repente errores muy sencillos que cuando la mister revisa, luego te das cuenta que era algo muy mínimo en lo que te has equivocado. Pero en este caso, como ustedes están trabajando solos en casa, te puede hacer equivocar mucho y puede que no tengas la respuesta correcta, ¿sí? Esta partecita, hijos, significa menor, ¿sí? No se confundan, por favor, ¿sí? Entonces, esto significa menor. Te está diciendo que tienes que hallar, los números menores que 5, ¿sí? Los cuales son 0, 1, 2, 3 y 4. Muy diferente a lo que vemos abajo. Porque abajo, ¿qué te está diciendo? Que halles los números mayores que 5. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. Y esa diferencia es donde yo veo que estás cometiendo errores al momento de revisar. Es muy diferente. Entonces, los números mayores que 5, ¿cuáles van a ser? 6, 7, 8, 9, 10
puedo seguir infinitamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya te das cuenta que es algo infinito? Le agregas 3 puntos suspensivos. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es lo mismo. Por favor, corrige eso para que no tengas más errores. Continuamos ahora con el conjunto universal. Y el conjunto universal se representa por la letra U y es el conjunto que tiene todos los elementos de dos o más conjuntos dentro de él. ¿Sí, hijos? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos ese tipo de gráficos? ¿Sí? Se representaba con la letra U, normalmente lo hacíamos el rectángulo grande y dentro iban los conjuntos. En este caso el conjunto A, que es el ejemplo que tenemos acá, y el conjunto B lo hemos representado acá a través de un gráfico. Sí, nada más eso era el conjunto universal. El conjunto más grande que tenía varios conjuntos adentro. Muy bien, tenemos ahora, hijos, los conjuntos iguales. Como su nombre lo dice, son aquellos conjuntos que van a tener los mismos elementos, ¿sí? Y se lee, por ejemplo, yo lo pongo así con el signo igual, porque son iguales, A igual a B. ¿Y por qué A es igual a B? Porque miren, el conjunto A me dice que está compuesto por I y por U. Y el conjunto B me dice que está compuesto por vocal débil. ¿Cuáles son las vocales débiles? También la I y la U, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto A y el conjunto B vienen a ser iguales. Y nuevamente se representan a través del signo igual. Igual en la ficha que les he dado, tienen más información para que lean, para que no se complique. Por último, tenemos los conjuntos disjuntos o conjuntos que no son iguales. ¿Sí? Es todo lo contrario de los conjuntos iguales. Hace rato vimos que los conjuntos iguales eran aquellos que tenían la misma cantidad de elementos. En este caso, los mismos elementos. En este caso, el conjunto A tiene los elementos 2, 3 y 5 y el conjunto 1, 4 y 6 tiene otros elementos que no son iguales. Todos los elementos de A son diferentes de B y como no tienen nada en común, ¿sí? Porque no tienen nada en común, se grafican así, porque no hay nada que los haga unirse, no hay ninguna intersección, ¿sí? Como les digo, esto es un sinónimo de conjuntos diferentes, no son iguales. Y bueno, hijos, vamos a pasar ahora a ver unos cuantos ejemplos de esto. Muy bien, hijos, aquí tenemos un ejemplo. Te dice una con una flecha de izquierda a derecha según corresponda. Acá tenemos diferentes conjuntos por comprensión, ¿sí? Porque los conjuntos no están sus elementos, solamente están sus características. Y del otro lado tenemos 4 de las clases de conjuntos que hemos visto. Entonces vamos a unirlo con flechas, de acuerdo a las características que me esté dando. Si ustedes desean, al costadito pueden escribir los elementos y luego recién unirlo. Yo sé que algunos me van a decir, Miss, es muy sencillo, yo sí puedo. Entonces no hay ningún problema. Véanlo ustedes de la mejor manera posible. Me dice que el conjunto A son los números menores que 7, ¿sí? ¿Cuáles son los números menores que 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, yo he acabado de contar esos elementos. ¿Qué clase de conjunto será? Finito, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar una flecha y lo vamos a unir. Listo, pasamos al siguiente ejemplo. Me dice que el conjunto B son los números mayores que 18 y a la vez que sean menores que 19. Ustedes me dirán 18,5, pero no. ¿Por qué? Porque te dice que pertenecen a los naturales y el 18,5 es un decimal, no es un número natural. Por lo tanto, hijos, no existe ningún número que sea mayor que 18 y a la vez menor que 19. No existe. Por lo tanto, ¿qué clase de conjunto será? Vacío, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar la flecha y vamos a juntar con vacío. Siguiente ejemplo. X al que X pertenece a los naturales, te dice que los números sean mayores que 12 y menores que 19. Son 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí a mí es un conjunto finito. No, porque te está diciendo que a la vez sea múltiplo de 5. Los números que están entre el 12 y el 19 son el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18.
¿Sí? Yo a simple vista podría decir que es un conjunto finito. Pero ¿qué más te dice? Que cumpla con la condición de ser múltiplo de 5. Y de todos esos números que yo he puesto ahí, ¿cuál es el único que cumple con la condición de ser múltiplo de 5? El 15, ¿verdad? Entonces prácticamente yo solamente tendría un elemento. ¿Qué clase de conjunto entonces sería? Sería un conjunto unitario, porque solamente he hallado un elemento. Seguimos. X tal que X pertenece a los naturales, estamos en el conjunto D, y te dice que X es mayor que 7, ¿sí? Tienes que saber interpretar esto. O sea, que coloques todos los números que van a ser mayores que 7. ¿Cuáles son? 8, 9, 10, 11, 12, ¿y qué digo? Puntos suspensivos, porque viene a ser un conjunto infinito. Entonces voy a agarrar y voy a unirlo. Luego, ¿qué me dice? X tal que X pertenece a los naturales. 2X es mayor que 4. ¿Sí? 2X es mayor que 4. O sea, todos los números, los valores que pueda tener X, que sean mayores que 4. Entonces, hijos, como sabemos que los números son infinitos, obviamente que este conjunto también va a ser infinito. Luego tenemos X tal que X pertenece a los naturales, X es par y X es mayor que 21 y menor o igual que 22. Entonces, acá entraría el número 22, ¿verdad? Porque te está diciendo menor o igual. ¿Cumple con la condición de ser número par? Sí. Por lo tanto, hijos, es un conjunto unitario. Seguimos el conjunto G, que te dice que X son los números mayores que 0 y menores que 1, pero que pertenezcan a los naturales. ¿Habrá números mayores que 0 y menores que 1? No, ¿verdad? Entonces va a ser conjunto vacío. Y por último, el conjunto H, ¿qué clase de conjunto es? Te dice que X son todos los números menores que 13. Todos los números menores que 13, si bien es cierto, me voy a demorar en contarlos, pero no es algo infinito, porque se puede acabar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, es un conjunto finito. Sí, hijos, ustedes para que los clasifiquen, tienen que primero hallar su extensión, hallar los elementos y luego poder decidir la clase de conjunto que es. Espero que les haya servido esta explicación. Si tienen más dudas, háganmelo saber. No se queden con las dudas, escríbanme, llámenme y vamos a poder aclarar estas dudas, hijos. Y lo más importante, todas las resoluciones van en su cuaderno. Cuando regresemos a clase yo voy a poder ver esas resoluciones y ver su procedimiento, porque a veces por un numerito no te salió la respuesta, pero eso te ayuda a tener puntos extras, ¿sí? Entonces no olviden hacer sus procedimientos. Que tengan buen día, hijos, los quiero mucho.